Estás escuchando la tercera temporada de Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Hoy cumplimos 4 años y para celebrarlo, Valeria López, con quien conversé en el episodio anterior, va a entrevistar a mis padres sobre su experiencia como inmigrantes ecuatorianos en España a principios de los 2000. Si es la primera vez que escuchas este podcast, me presento, soy Michelle, soy migrante de segunda generación en España, es decir, cuando era pequeña mis padres me llevaron a España con ellos y crecí allí. Grabar este episodio ha sido súper especial porque si me has acompañado desde el principio, recordarás que la intro del podcast solía ser un podcast de historias de los hijos de los valientes. Con el tiempo, el concepto del podcast evolucionó, pero antes de seguir avanzando, quería celebrar los orígenes de Ni de aquí ni de allí, al darles a mis padres, quienes inspiraron este podcast, el espacio para que contasen su parte. Este podcast empezó siendo una oda a esas madres y padres que nos abrieron camino y nos trajeron a un lugar donde tuviésemos más oportunidades. Sin ellas ni ellos no estaríamos aquí. Este podcast seguirá siendo un lugar desde el que humanizamos las experiencias migrantes, donde nos sentimos, escuchamos y entendemos. Los aeropuertos de Guayaquil y Quito están repletos de viajeros y de familiares de estos todos los días de la semana. Las aerolíneas con vuelos directos a Europa han incrementado su personal para atender a cientos de ecuatorianos que viajan generalmente a España con la esperanza de encontrar un mejor destino a sus vidas. Por temor a las autoridades de migración, todo mundo dice que su viaje es de placer. De turismo, claro. De paseo. ¿De paseo? Sí. Mi hija se va de paseo. ¿Se va de paseo? ¿A dónde Sí. se va de paseo? Se va a Madrid. Mi sobrino, de turista. Según cifras de las autoridades españolas, en los últimos 5 meses han viajado 25.000 ecuatorianos a España. De estos, muy pocos son realmente turistas. La mayoría intentará por todos los medios conseguir un trabajo. Dios quiere que encuentre un trabajo allá. Este enorme desbordamiento de viajeros conlleva igualmente una gran demanda de pasaportes, documento indispensable para salir del país. La Cancillería estima que si hace 3 meses se tramitaba 150 pasaportes diarios, hoy son 400 y hasta 600 por día. Las colas de los solicitantes son incontrolables. Algunas personas hacen fila desde la noche anterior para vender el puesto a los desesperados clientes. El sistema de computación es insuficiente. Tampoco el personal es suficiente para atender a quienes hoy aprecian su pasaporte como una preciosa llave para salir de una realidad que los agobia. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poder vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo un relajo. El asunto es que podamos salir de aquí, de esta miseria que estamos metidos. Aquí nos endeudamos y no salimos, no podemos pagar las deudas. Entonces no hay trabajo, no dan oportunidades. ¿Qué más se queda? Emigrar, lamentablemente dejando a la familia. Europa. Hay que agotar los recursos que uno se tiene para... Así le mandamos a mi hermana. Sí, pidiendo prestado dinero, quizá. Entre toda la familia reuniendo. Dicen que para las mujeres hay trabajo. Como amas de llaves, como... Sí, domésticas, sí. Ajá. En servicios domésticos. Ajá. ¿Tu hermana se va dispuesta a trabajar en eso? En lo que haya, porque aquí en nuestro país está hecho leña y no hay trabajo. También estoy pensando viajar próximamente. Al final, muchas historias se parecen. La viajera buscará la manera de encontrar un empleo estable para luego mandar el pasaje para el marido. Los hijos quedarán al cuidado de los abuelos. Todos van con la ilusión de un ingreso estable. Lo triste es que muchos no cumplen esos sueños. En las últimas semanas, las autoridades ecuatorianas de migración calculan que de cada vuelo a Europa, 20 pasajeros son devueltos.
Tienen que regresar al país por no ser aceptados en su dorada Europa, la que ahora impone más trabas a los migrantes. Los turistas bajo sospecha deben pasar un interrogatorio psicológico y una inspección visual. La embajada española califica este deseo de emigrar a su país como un fenómeno incontenible. Máximo podrían ofrecer 5.000 plazas de trabajo para ecuatorianos. De los 25.000 ecuatorianos que viajaron a España este año, solo 1.500 tienen visa de trabajo, es decir, que más del 90% intentará laborar ilegalmente. Su atención, por favor, última llamada. Los señores El último aviso de salida en cualquier aeropuerto del mundo es una urgente llamada de atención, pero aquí es un detonante de emociones. La mayoría nunca quiso salir de su tierra, separarse de sus hermanos, de sus hijos. En Quito, cuando el avión se prepara para decolar, la caminata de los familiares de los viajeros hacia la cabecera sur del aeropuerto para darles el último adiós, se ha convertido en una dolorosa procesión. La gente humilde, la gente pobre tiene que salir. Hay padres de familia que tienen que abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué darles de comer ya. No hay una base como para decir, tener una esperanza. Duele a que se vayan nuestros hermanos, arriesgarse más que todo. La destrucción de la familia es muchas veces definitiva. Casi con seguridad habrá más ingresos enviados desde el exterior, pero ¿a qué costo? En este viaje que está haciendo mi papá hay dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es la del bien y la del mal que deja aquí destrozada una familia. Eso es lo que digo. Podamos responder todos los por qué, especialmente aquellos que nacen de los más pequeños. Bienvenidos al episodio celebración de los 4 años de Ni de aquí ni de allí. Hoy me acompañan mis padres, Amparo y Gerardo, y Valeria, que la pudisteis escuchar en el episodio anterior, en el que nos contó su historia y su biografía y cómo llegó aquí a Alemania. Hoy va a entrevistar a mis padres y espero que os guste el episodio tanto como a mí, que sé que va a ser genial. Bueno, primero muchas gracias a Michelle por haber mantenido este programa durante 4 años. Yo creo que me siento igual de emocionada que ustedes, aunque no les conozco todavía en presencia. Me alegra, como presencialmente, físicamente, me alegra muchísimo que Michelle nos haya permitido, en este caso nosotros 3, estar aquí. Y bueno, para quienes nos vean, también van a ver que no nos conocemos de antes. Entonces yo me llamo Valeria, pero quisiera saber ustedes cómo se llaman y dónde viven. Bueno, mi nombre es Amparo y pues vivo en Barcelona. Mi nombre es Gerardo y bueno, también vivimos aquí en Barcelona desde hace aproximadamente 19 años y pues aquí estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lo que nos une es que ambos, los 3, venimos de Ecuador. ¿De qué lugar de Ecuador vienen ustedes específicamente? Bueno, venimos, yo nací en Ambato. Toda mi niñez y parte de mi juventud pues la viví ahí. A partir de haber terminado el bachillerato me trasladé a Barcelona, a Quito. Y bueno, en Quito viví algunos años y estando en Quito pues me casé con mi esposa, tuvimos a nuestros 2 hijos, Michelle y Cristian, y nada, en el 2002 pues, me vine para aquí a Barcelona pues y aquí estoy hasta ahora que estamos en el 2022. Muchas gracias. Se vino solito. No, mentira, ya vamos a escuchar. Amparito, ¿usted dónde nació? Yo nací en Machachi y también toda mi niñez y mi juventud lo viví en Ambato. Ahí nos conocimos con Gerardo y luego me regresé a vivir en Machachi y pues de ahí ya nos casamos y vivíamos en Quito.
Y de Quito, pues, venimos acá a España. Ah, bueno, usted se dijo en plural. O sea, ustedes migraron juntos. O primero Gerardo. No, Gerardo primero. En Gerardo el primero. 2002. Sí, en el 2002 vino Gerardo. A los 6 meses venimos nosotros con mis hijos. O sea, Michelle, Cristian y yo. Okay. Y tal vez podrían como contarnos un poco más de cómo fue esa decisión de emigrar o por qué decidieron hacerlo. Bueno, hubo una serie de factores, entre esos del económico y bueno, situaciones familiares y cosas de esas, ¿no? Y bueno, que decidimos migrar aquí a España. Y a consecuencia de los conflictos que habían allá, pues me vine yo primeramente y claro, cuando llegas aquí todo es totalmente diferente, te topas con un choque cultural bastante fuerte, especialmente los primeros meses. Pero de ahí es cuestión de irse adaptando, bueno, ya lo iremos explicando de a poco, pero esa es la causa principal por la que nos venimos. Una causa económica, temas familiares, cosas que nos rodean, ¿no? Y como tú eres de Ecuador, pues sabes cómo es la situación allá. Sí, Amparito, de su parte, como por qué decidieron migrar o por qué usted decidió migrar ya después de 3 años. Eso, como dice Gerardo, ¿no? O sea, el tema económico, que fue el factor importante, y eso fue lo más fuerte. Y bueno, lo de la familia y problemas y todo eso, pues fue un añadido a esa decisión. Uh-huh. Bueno, de mi parte, primero, muchas gracias por hacer este espacio, porque yo siento que para las personas que, en mi caso, crecimos en Ecuador, muchas veces yo todavía era pequeña cuando pasó el feriado bancario del 99 y toda la crisis que terminó ya después en el 2000, como todo el proceso de dolarización del 2000. Me imagino que eso es como el factor económico al que se refieren. Y yo lo que recuerdo era como que en esa época, y le he contado bastante a Michelle, yo recuerdo que en esa época mis compañeras y compañeros de la escuela llegaban como muy tristes. Le conté a Michelle que mis compañeros llegaban muy tristes porque decían, no, mi tío se fue, y después era como mi primo se fue. Entonces, como para que las personas que lo escuchen, me parecía como importante hacer esta aclaración de que Ecuador tuvo como la crisis económica de las más fuertes, porque justo me acuerdo la fecha, fue como el 8 de marzo del 99, porque ahora se les enseña eso a los estudiantes de Ecuador, ahora se les enseña eso en historia, entonces yo les enseñaba. Y es como que el 8 de marzo del 99 me parece que se declaró que iban a cerrar todos los bancos y supuestamente iba a durar solo un día, pero en realidad ya duró como una semana y después fueron cayendo uno tras otro en los bancos y las personas que tenían sus ahorros o su dinero ahí fue como que perdieron todo. O sea, nunca se les devolvió eso y además es como que el país solo de verdad estuvo en una crisis increíble. Entonces, ustedes salieron por ese factor económico también, me imagino, o sea, como junto con todo el boom migratorio. Diríamos, o sea, veíamos que la gente salía como tú lo dices, ¿no? Pero nunca pensábamos que nos iba a llegar a nosotros también. Entonces, nosotros creo que fuimos los últimos en salir, porque el 24 de julio del 2000, nosotros llegamos, un martes era, ¿no? 2013. Llegamos nosotros y el 24 de julio se cerraron las fronteras. Llegamos justos. El 24 O sea, de julio del 2000. No, del 2003. Del 2003. Del 2003, sí, porque sí, el 24 Sí. de julio del 2003 llegaron como ya los 4 a estar juntos. Sí, y se cerraron las fronteras y ya no podían salir más gente. Entonces creo que fuimos los últimos.
Cuando se refiere a cerrar la frontera, se refiere a que ya para salir del país había necesidad de tramitar el visado. Y claro, antes hasta ahí se podía salir simplemente con el pasaporte como por turismo y eso. Y a partir de esa fecha cambió toda la política migratoria en Ecuador. Y entonces, pues si no salían en esa fecha, era muy complicado que nos pudiéramos reunir. Entonces hicimos todo el esfuerzo, tanto personal y económico, para que pudieran llegar a esa fecha y pudieran ingresar aquí a España. Bueno, y entrar aquí también implicó una serie de problemas y todo eso que ya nos iremos contando conforme avancemos. Ujú. Ok, y bueno, con Michelle habíamos pensado de inicio como ustedes sí lo habían planificado, ¿cuál era su sueño? ¿Qué era lo que esperaban como al llegar a Barcelona? Bueno, tú primero, ¿no? Que llegó el primero. Bueno, yo cuando llegué aquí a Barcelona, no venía con una meta definida, ¿no? O sea, es un poco con todo el problema que había allá, pues y todo que era, como te había dicho antes, pues no necesariamente vienes con una mente estructurada, decir voy a llegar ahí y voy a hacer esto y voy a tener estos objetivos, ¿no? Porque puedes tener muchos objetivos al principio, pero cuando te topas con una realidad aquí es totalmente diferente. Entonces primero tienes que adaptarte a nuevas costumbres. Uno de lo que chocas es el tema horario, porque si llegas en diciembre hace mucho frío y los días son muy cortos, y cuando comienzas primavera y verano, pues los días son mucho más largos, hay luz hasta las 10 de la noche, cosa que no sucede en Ecuador, ¿no? Que totalmente, o sea, ahí amanece 6 de la mañana, anochece 6 de la tarde y ya está, y eso es todos los días, pero aquí es totalmente diferente. Entonces, cosas como esas, pues te chocaron al principio, te chocan y no puedes decir, pues quería hacer esto. Y aparte de eso, cuando tú llegas aquí, no llegaba con una documentación que te permita trabajar. Entonces venías de alguna manera a una aventura que te podía salir bien y te podía salir mal. O sea, pues y era eso. Y claro, pasaron muchos años para poder normalizar nuestra estadía aquí en España y poder trabajar legalmente. Y también eso es una historia muy, muy compleja al principio y que te desgasta mucho emocionalmente, ¿no? Y es bastante complicado. Y la aventura era con hijos, porque tal vez de alguna forma como yendo sola o solo es como uno, por último, duerme en donde puede, pero ya con hijos, ¿cómo era la aventura como sin esas definiciones tan claras? No sé, ¿cómo lo sintieron ustedes al llegar, Amparito, ya usted cuando llegó y se encontró otra vez con Gerardo, pero ya usted conocía? Lo único que teníamos nosotros ilusión con mis hijos que estábamos allá en Ecuador, que extrañaban mucho a su padre y queríamos estar juntos. Esa es nuestra ilusión, estar juntos. Entonces, el estar juntos y estábamos dispuestos a todo con mis hijos, pues veníamos con esa mentalidad. Juntos, pase lo que pase. Y nada, y si en migración nos dejan pasar, bien. Y si no tenemos que regresar, bueno, regresamos, pero lo vamos a hacer. Entonces, eso era la ilusión, el deseo de mis hijos y el mío. Y mi esposo aquí esperándonos, también poder vernos, estar con nosotros. Esa fue la ilusión, esa es la fuerza, la fortaleza que nos dio para venir y estar aquí. Y aquí ya nos topamos con la realidad. Bueno, ya cuando estuvimos juntos, pues, bueno, costó, pero la ilusión estaba ahí, de que estábamos juntos, como familia. Tal vez como podría describirnos un poquito más, o sea, cómo era esa realidad, ¿no? De alguna forma. O sea, como... A ver tú.
Bueno, la realidad es que cuando ellos llegaron, que llegaron en julio, era época de verano y yo no tenía documentos y estaba trabajando en un bar y yo no tenía un horario definido. Entonces, cuando ellos llegaron, yo tuve que pedir permiso en el trabajo y ir al aeropuerto y a esperarlos. Y llegó el avión que supuestamente tenía que llegar, no llegaron. Entonces, yo me preocupé mucho y ahí tenía que hablar con la gente que venía en ese pueblo, preguntar una señora con 2 niños que habían pasado y todo eso. Entonces la gente me decía, sí, sí, vimos una señora, le detuvieron en Ámsterdam para hacer migración y no sé qué, a lo mejor vienen en el pueblo siguiente y eso, pero ya me generó un grado de angustia, de desesperación, de decir, bueno, ¿qué va a pasar, no? Y Un te golpe en quedabas el con... estómago. Sí, sí, y me quedé con eso, pues, y al trabajo ya me dije, mira, mi esposa no ha llegado, parece que tiene algún problema en el vuelo, pues no sé cuándo llegue, ya me iré a trabajar y lo que sea. Y, y bueno, pasaron horas, pues, y llegó el vuelo y tengo una imagen muy grabada de mis 2 hijos muy pequeños y de mi mujer que a mis 2 hijos en la mente lo tengo grabado recorriendo detrás de la cinta del equipaje que venía ahí y es una imagen que me marcó muchísimo hasta ahora. Y, y claro, después imagínate también que en ese tiempo no disponíamos, que no teníamos documentación, aparte de eso no podíamos tener una vivienda adecuada para vivir los 4, vivíamos en una habitación de 2,5 metros por 1,5 y los 4 dormíamos, empezamos nuestra aventura aquí durmiendo en una litera, 2 arriba, 2 abajo. Sí, Y Michelle así, tiene la foto la publicó como para claro, sí, sí. el podcast y me la mostró Sí, también y yo dije, esa es la que debe ir. Y bueno, primero muchas gracias por la sinceridad y por la apertura. Yo también le decía a Michelle que conocí a muchísimos hijos de padres que se fueron, pero no pudieron llevarlos, o sea, que no pudieron llevar después a sus hijas o a sus hijos, o sea, que sus hijos se quedaban a cargo de las abuelitas, de las tías. Entonces, es como que la noción que se tiene de la migración a veces en Ecuador es una noción como muy triste porque es la de la separación familiar. Pero en su caso, ustedes se atrevieron a hacerlo juntas y juntos. Entonces, ¿cómo fue a nivel familiar esa vivencia? El hecho de migrar, migrar como familia entera, no solas ni solos, y tal vez se plantearon en algún punto la posibilidad de no migrar juntos, o sea, de que solo salieran los papás y se quedaran los hijos o no. Porque fue bastante común. Sí, ¿qué pasa? Es que yo en Ecuador, pues, bueno, soy modista y tenía un taller de costura y tenía clientes, pues, que tenían familiares aquí en España. Entonces, y como yo estaba en los planes ya de venir y hacer papeles y todo eso, entonces siempre preguntaba, pues oía España, entonces les preguntaba a mis clientas. Y había clientes que me decían que es horrible, que los niños sufrían mucho aquí, que la gente duerme en los puentes, que es muy triste, muy triste. Entonces me desanimaban y había momentos que no quería hacerlo. Entonces a veces hablábamos por teléfono con Gerardo y digo, mira, me cuentan esto. Y Gerardo decía, no es así como dicen. Entonces dice, entonces, si tú tienes miedo, me decía, entonces vente tú primero y luego lo mandamos a llevar a los niños. Entonces mi decisión era siempre, le dije no. Yo sin mis hijos no me voy. En ese caso, tú quédate ahí, pero yo me quedo aquí con mis hijos. En ningún momento tuve ni la idea ni el pensamiento de dejarles con nadie. En ningún momento. Entonces, y había comentarios buenos también que justo tenía clientes que venían a hacerse coser ahí.
que venían de España y seguía preguntando y preguntando y hubieron 2 personas que me dijeron algo bueno. Me dijeron, no, no es como dicen. Incluso ahí por los niños te ayudan. Entonces ya fueron 2 buenas noticias. Entonces dije, no, no todo es malo. Entonces adelante. Y esa fue la decisión, o sea que sí, hubo momentos que decía, pues para sufrir allá, que nos quedamos aquí. Pero bueno, hubo las 2 versiones, una buena y una mala y pues sí, lo hicimos y aquí estamos. Eso no quiere decir que... Y aquí están. Y aquí estamos y bueno, no ha sido fácil, ¿no? Pero seguimos en la lucha pero estamos bien. Sí, y bueno, también yo al conocer a Michelle, o sea, de inicio cuando me la presentó mi pareja, me dijo como vamos a la fiesta de una ecuatoriana que no es ecuatoriana, y yo como, ¿qué? ¿Cómo una ecuatoriana que no es ecuatoriana? Me dijo, vamos a ir a la fiesta de cumpleaños de una chica que, o sea, hace comida ecuatoriana, y yo dije como, ¿qué? ¿Comida ecuatoriana? Me dijo, sí, pero no es ecuatoriana, es española. Y yo dije como, ah. Entonces yo no entendía muy bien como porque él no entendía como tampoco la historia de Ecuador, pero yo dije como, debe ser tal vez como alguien que, o sea, no tenía idea como de todo el fondo migratorio, pero ya cuando vi el programa de Michelle, o sea, fue como que dije, qué valiente, entonces, porque de verdad ella ha cuestionado durante estos 4 años como su identidad, de dónde es, ni de aquí ni de allí, igual que la canción. Ustedes ya antes como de preguntarles un poquito más sobre el pasado y bueno, también como ahorita, ¿cómo se sienten como ecuatorianos en Europa o europeos no sé, de Ecuador? ¿También se sienten como ni de aquí ni de allí o Mm, ¿Sabes qué es una pregunta, una cuestión que hasta que Michelle no tocó el tema no nos habíamos planteado siquiera? Y la verdad que yo te diría que hay un momento que sí, o sea, no es una cosa que me quite el sueño, pero sí me cuestiono a ver en qué momento soy de aquí, cuánto soy de aquí, cuánto soy de allá. Porque imagínate, yo llegué aquí cuando yo tenía 38 años y llevo 20 aquí. Este diciembre del 2022 hago 20 años aquí en Barcelona y es una vida, casi media vida que estoy aquí. Y entonces sí te cuestionas y dices, soy más de aquí que de allá. Y yo me definiría como un ecuatoriano que vive en Europa, pero que por afecto, por todo lo que me ha dado este país, o sea, me siento también de aquí. Y es lo que Michelle en su programa dice, pues sí, cuando estoy aquí, cuando estoy en Ecuador, soy de España, y cuando estoy en España, pues soy de Ecuador. Entonces hay una dualidad, ¿no? Entre entre las 2 cosas que lo piensas, pero es una cosa que está ahí latente, ¿no? Y que algún momento creo que terminaremos aceptando que mismos somos, pero en principio somos de aquí, también somos de allá. sí, sí, ¿no? Y también como esto de los límites de los países fue una construcción humana, entonces, pero bueno, con el proceso, ¿usted, Amparito, es ecuatoriana en Europa, europea en Ecuador? ¿Cómo se definiría usted mismo? Yo creo que, bueno, soy ecuatoriana aquí en Europa, pero yo tengo una sensación que siempre les digo cuando salimos, cuando viajamos, cuando vas a llegar a Ecuador, cuando sientes una alegría en el corazón de que llegas a tu país, ¿no? Es una sensación muy bonita. Y otra, cuando estuvimos nosotros en Alemania, estuvimos muchos días ahí, creo, viajamos en coche y al regreso pues veníamos en coche. Y cuando íbamos a entrar ya acá a España, te da una alegría, la misma sensación que sientes cuando llegas a Ecuador. Oh, ya llegamos a España, empezamos a ver ya los letreros, bienvenido a España, te da una alegría.
Entonces, en el mismo idioma. Pero bueno, pese a ese como cambio grande que hay como con el idioma para quienes estamos, bueno, en mi caso recién llegando a Alemania, y sí, las palabras son gigantes y a veces yo todavía estoy como, quería preguntarles a ustedes, ahora como yendo hacia el pasado, ¿qué es lo que más les costaba al inicio a nivel cultural? Como, ¿qué fue lo que más choques les causó? Em, sí, como si conocieron a otras comunidades ecuatorianas o el cambio a nivel de la familia, tal vez de no tener a tantas otras personas conocidas aquí, el acento. ¿Qué era como lo que más les costaba al inicio cuando estaban aquí? Bueno, allá en Barcelona, pero aquí en Europa. lo que nos costaba es la comida, porque hubo un choque con el pan, con las patatas. No era el mismo sabor, no era así tan suave como el nuestro, el pan. Fue un choque que digo, wow. Eso fue para mí personalmente, ¿no? Como era yo la que cocinaba, la que tenía que preparar los alimentos. Y fue eso, el sabor de las cosas de aquí. Eso. Y pues adaptarnos aquí con las personas, pues siempre nos hemos topado con buenas personas. Entonces, Había como una comunidad latinoamericana, una comunidad ecuatoriana, ahí o todavía no. No, nosotros no hemos buscado comunidades ecuatorianas porque estábamos aquí, queríamos conocer esta cultura, integrarnos y conocer otras cosas. Y ya que estamos aquí, ¿no? Pues queríamos aprender, pero por eso no hemos buscado una comunidad. Pero sí íbamos a una iglesia evangélica. Entonces ahí había mucha gente ecuatoriana, colombiana, gente latina. Entonces los domingos nos relacionábamos con nuestra gente. Y pues en el trabajo pues teníamos que tratar de integrarnos con la gente de aquí para ser más llevadero pues en el trabajo y costumbres y palabras, y porque hay palabras que son de nuestro país que quiere decir lo mismo, pero se dice diferente. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé a trabajar limpiando, y yo decía, ¿dónde está el balde? El balde. Y entonces la jefa me quedaba viendo, ¿qué? Y le indico con la mano, no, pues eso. Ah, eso es un cubo. Entonces, cosas así, ¿no? Sí, yo también le veo a veces a la Michelle así como, ¿qué? Ah, un balde. Sí. Ella me dice, ¿el cubo? Y yo como, ¿qué cubo? El cubo, no, para mí el cubo es el cubo. Sí, claro. Y otra cosa que me pasa también, me pasaba, porque ahora ya no, es por ejemplo, yo trabajo con unas máquinas industriales de la empresa. Entonces un día le digo al encargado, le digo, mira, le digo, no se prende la luz de la máquina para que funcione. Y me dice, ¿qué? Y después de un digo, no se enciende. Ah, vale. Sí, a mí eso también siempre me pasa muchísimo. Que digo, como no hay luz, y me dicen, ¿cómo que no hay luz? No hay electricidad, y yo como, ya sí, perdón, no sé la diferencia. O sea, sí sé, pero es como no la hacemos. ¿Y a usted, Gerardo, qué choque cultural tuvo de inicio? Tal vez con el acento o las palabras. Sí, bueno, algunas, sí, con el acento relativamente poco, pero sí con muchas palabras. O sea, a mí me pasó alguna vez lo mismo que Amparo con el tema del cubo, pero yo era por el tema del cubo de la pintura.
no era el cubo de la limpieza. Entonces, pues me pasó algo igual. Y una de lo que sí, como una anécdota se podría decir que al siguiente día que llegué aquí, con la familia con la que llegué a vivir, me dice, vamos a comprar. Y salimos. Y lo que me sorprendió y me chocó un poco era el tema de cruzar los semáforos. Y claro, uno se quería cruzar ahí corriendo como en Ecuador, ¿no? Y no se espera. Y a mí lo que me sorprendió es que los coches, cuando te ven que vas a cruzar por el paso peatonal, se detienen hasta que tú pases. Y claro, eso fue una de las cosas pues que me impactó bastante los primeros días, pero después ya fue un poco natural. O sea, Ya llegó hasta el semáforo para no cruzar en... Sí, sí. Yo a veces todavía no. Todavía no estoy demasiado joven, todavía estoy demasiado joven en el proceso migratorio, me doy cuenta. Pero bueno, pasando como a otras preguntas que teníamos, pero que yo también le había dicho a Michelle, ¿cómo puedo hacer estas preguntas o no? ¿Qué tipo de miedos tenían al inicio? Como más allá de los choques culturales, también como tenían como algún temor o no sé, una sensación así de susto o de algo, tal vez como por la falta de papeles o... Ujú. Eso, al no tener papeles, como decían que te cogen, te regresan a Ecuador por no tener papeles. Entonces, lo que nosotros salíamos poco y cuando salíamos veíamos a la policía, nos cruzábamos a otro lado o regresábamos, evitábamos mucho encontrarnos con la policía. Pero la policía... Esto es muy bueno que Michelle lo escuche, ¿no? Michelle, debes escuchar eso. Yo muchas veces no sé por, o sea, sí, yo tengo como otras razones de por qué tengo como un poco de rechazo a la policía, pero Michelle en cambio me decía como la policía son los amigos, no, no los amigos, pero ella no tenía miedo, entonces ustedes evitaban encontrarse con la policía. Hago Sí, intervención claro, pero hago intervención porque es que yo no recuerdo esto. O sea, yo era pequeña y estaba todo el tiempo como, estoy con mis papás, yo feliz, ¿sabes? No sabía, no me daba cuenta de esto, estoy flipando. Entonces le tenían miedo a la policía, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué hacían como cuando veían un policía? O... Eso, o sea, ya veíamos de lejos, entonces nos íbamos por otro lado. Pero cuando no lo podíamos evitar y nos topábamos frente a frente, tratábamos de no ponernos nerviosos y tratábamos de ir serenos. Y en realidad es que no te pedían ni la documentación, era el miedo que nos metían gente que tal vez lo vivió, gente que le pasó algo, ¿no? Pero en realidad, no, la policía no te pedían, como decían en las noticias, los papeles, no. Sí, yo creo que era tal vez cuando hacían algún escándalo, cuando pasaba algo ahí, iba la policía y te pedía la documentación. Pero mientras paseabas, caminabas, ¿no? Sí, porque yo en cambio sí recuerdo como, yo creo que estaba como del otro lado, viendo como las personas, tanto que se fueron, como las personas que después les regresaron. Entonces sí era como, yo sí conocí en cambio como una familia a la que tuvieron un problema con unos vecinos, como en el mismo lugar, y los vecinos les denunciaron, y, o sea, de que estaban como ilegalmente ahí, y yo recuerdo que solo llegó como una nueva estudiante a mi curso, y fue como que después mi mamá me dijo, oh, qué pena, ellos les denunciaron y les tocó salir sin nada. Y yo como, ¿cómo? O sea, yo todavía era muy pequeña, pero fue como que después me decía, sí, o sea, ya es como si te denuncia a alguien y llegan a tu casa, también es como que te sacan sin nada. O sea, sin, no tienes tiempo de empacar, sino que de verdad te regresan. Entonces, sí, era como eso, o sea, yo recuerdo de esta compañera de la escuela que su familia vivía eso. Pero no sé si en España también, o sea, como si fue así la política, como para tener tanto miedo o no, definitivamente no tanto. No, la verdad que no era tanto.
El problema fundamental aquí era que la gente, los ecuatorianos por naturaleza y los sudamericanos en general, son fiesteros, ¿vale? Y les gusta mucho beber. Entonces el problema radicaba en que montaban sus fiestas en los pisos, que aquí al departamento se llaman pisos, pues y claro, los vecinos los denunciaban y venía la policía y habría un expediente, pues y eran motivos que... Entonces no entendían, o gran parte no entendió que estábamos en otra sociedad, que tienen otras costumbres y que nuestro comportamiento tenía que ser diferente. Entonces, eso fue una de las principales causas para que mucha gente las hayan retornado. Entonces, pues no es como decir, o sea, les regresaron porque quisieron regresarles. Es que dieron No, motivos, había tenido como problemas. dieron motivos para que los Entre- retornaran. Sí, sí, sí. Me parece que tenía que ver algo así como de haber estado de fiestas y haber hecho mucha bulla Exacto. continuamente hasta que ya pues, les Sí, denunciaron. Fue exacto. como Sí, que sí. se acabó. Bueno, yo en cambio a la policía de migración no es como que yo le tengo miedo ahora desde que tuve esa experiencia anterior. No es que le tengo miedo en general, pero como mi hermana es migrante en Estados Unidos, yo una vez quise hacer como el cruce que es como de México a Estados Unidos por Tijuana y decidí hacerlo en la noche y ahí fue como cuando conocí la versión de la policía que sí me ha dado mucho miedo, que es los que sacan a las personas justo como de Estados Unidos a Tijuana. Y por eso es que también creo que esa es una de mis explicaciones de por qué le tengo miedo a Ya. la policía, pero también le he dicho a Michelle que aquí tengo más miedo a la policía porque se les ve como mucho más serios o no sé qué será. Pero en Ecuador yo sentía como que con el señor policía hasta podía hablar. Pero aquí yo creo que es algo también del idioma, pero bueno, si ustedes dicen, y otro miedo que hayan tenido aparte de este como de a la policía, si sea un poco otro miedo que tenían. Bueno, miedos hay, o sea, mucho a que no puedas encontrar un trabajo, que no puedas conseguir la documentación para tener una estabilidad, que en el trabajo, que sin documentos, pues ahí sí te puede parar la policía, te pide la documentación que estás trabajando. Era otro tipo de circunstancias en las que cada día podías, o sea, tenías que lidiar. O sea, yo, por ejemplo, empecé repartiendo publicidad y la policía cuando te veía con los carros de la publicidad, pues alguno te paraba, te pedía la documentación y especialmente en las bocas de los metros. Pero a partir de eso, de que te cogían los datos y todo, pues igual te ibas para casa. O sea, no era motivo para que te hablan un expediente de retorno. Sí, también con Michelle queríamos ver el otro lado, como em, si tal vez tuvieron como alguna otra manera también de usar objetos que para las personas de España les pareció como, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué usan las cosas de esa manera? No sé. Y por ejemplo, a mí me pasó, Michelle me decía que lo cuente, a mí me pasó que aquí en Alemania venden esta cosa que es como una toalla de mano, Sí. que es así. Y bueno, Michelle, yo creo que cuando le conté se rió mucho. Yo cuando vi esto, o sea, estaba en la casa de la familia de Gabriel, de mi pareja, fue como que yo dije, ay, qué inteligentes estos alemanes. O sea, con esto ya no hay que usar la toalla y me sequé como con o sea, me puse las dos manos y me sequé todo y después salí y me secaba el cabello así como, oh, qué inteligentes. Y después llevé dos a mi casa en Quito y les expliqué a mi familia como, miren, qué interesante, esto es como que ya no hay que usar una toalla. Y después cuando vine acá a Alemania, fue como que me vieron haciendo eso, porque fui a la piscina y las personas, aparte de que aquí en el poco tiempo me he dado cuenta que les gusta mucho como corregir al otro, así no conozcan mucho, fue como que me veían así como, no, eso no se usa para, para secarse, esto se usa como para darse masajes. Yo decía, pero es una toalla, si es de toalla se usa para secar. No sé si a ustedes les pasó algo así como con objetos que tal vez eran nuevos o que no habían visto antes, eh, no sé, con máquinas que a veces no se sabía como para qué era.
¿O todo estaba así como... No, bueno, en realidad en la vida cotidiana no había mucho de diferente, ¿no? Y más bien en los sitios de trabajo, ya cuando empezamos a trabajar y eso, pues sí, te, te, te sorprendía un poco los nombres de algunos instrumentos y algunos aparatos y eso. Por ejemplo, hay en Ecuador a una herramienta se les llaman dados, a las que es para ajustar tuercas y pernos de mecánica, y aquí los llaman copas. Y cuando te dice, nosotros preguntábamos dados para ajustar los pernos así en los momentos, en las partes difíciles, y yo decía, dame los dados que estás pidiendo, dados para jugar, ¿no? O sea, no son copas para ajustar. Así, ¿no? Algunos instrumentos. Y me acuerdo también que como otro de los trabajos con los que yo empecé cuando no tenía documentación, pues era pintando. Entonces, el rodillo, en Ecuador se pintaba solo a brocha y claro, ahora es con el rodillo, pues ya era más cómodo. No, no, Claro, ya, cosas, sí, ya tenemos rodillos. sí, ahora como rodillos. Entonces, pues sí, eran cositas no tan así que te chocaran, pero sí te llamaba mucho la atención, ¿no? Y después ya no te sorprendía, o sea, que con el día a día pues ya te adaptas, dices, no, eso es así, se llama así, ya, o sea, ya tu mente se adapta, o sea, comienzas ¿Pero a... y tuvieron que cambiar el acento o no? No, para nada. Bueno, los que sí aprendimos es algunas palabras y aprender a hablar menos lo que decimos con Michelle y Cristian arrastrando la R. Entonces, o sea, pronunciar bien correctamente la R y ya está. Mi mamá también, mi mamá a veces dice carro, no dice carro, pero yo no puedo esa R. De hecho, se me hace difícil porque es como, sí, carro. Sí, Pero depende un poco depende un poco del idioma, claro, es que tienes que adaptarte con el alemán, entonces pues claro, nosotros tenemos el español, es español igual, sino que tú ves en un traductor o el diccionario, el otro día estaba mirando en el móvil y te sale la opción español latinoamericano, español de España, español de Argentina, español de Colombia, y te sale cosas así que me he quedado ahí sorprendido, digo, pues, sí, el español de España. Sí, sí. Sí, yo a veces siento que con Michelle debo hacer como una doble traducción, como ver, y ella también se queda a ratos así como ver, necesito mi lista de palabras para ver qué es lo que me quieren decir. Pero bueno, sí sabe ya pingacho, sí sabe mote, y ya con eso nos entendemos. Pero bueno, tal vez ustedes entonces, ya cuando tenían la nacionalidad española, ¿cómo fue ese proceso de tener la nacionalidad? Después de eso pensaban volver. Son dos preguntas, como primero cómo se logró el proceso de la nacionalidad y después, como después de ya tenerla, si querían volver a Ecuador o no volver, quedarse, no quedarse. Primero la de la nacionalidad. Vale, de la nacionalidad. Fue un proceso. Bueno, yo como trabajé en una oficina jurídica en Ecuador, entonces, y aparte tengo algunos conocimientos de derecho, entonces hice el seguimiento de qué documentación necesitaba, cómo presentar, y nos acercamos al registro civil a pedir la hoja de requisitos. Y entonces me acuerdo que me pasaba días y tardes después del trabajo o los fines de semana montando las carpetas una por una de los cuatro. Pero previamente nosotros ya habíamos obtenido la tarjeta de residencia, que es como primer paso para poder trabajar. Y eso lo obtuvimos consiguiendo trabajo por amistades que conocimos, y todos pues nos dieron unos contratos de trabajo con los cuales pudimos. En ese tiempo estaba el presidente Zapatero y hubo una regularización que nos hizo más fácil obtener la tarjeta de residencia. Con eso no teníamos que ir a Ecuador a esperar los papeles, firmar ahí, regresar para acá, y todo era un trámite.
En ese tiempo, pues simplemente ya presentábamos los papeles y aquí mismo nos hacían todo el trámite, no había que viajar a Ecuador. Entonces, una vez que teníamos eso, pues presentamos los documentos, como te había explicado, las carpetas y todo, y nos fuimos al registro, bueno, me fui al registro civil, presenté todo de los 4, y nos dijeron 2 años se tardará esto. 2 Y años. bueno, O sea, pero ¿y cuánto tiempo antes pasó? Porque ustedes llegaron en el 2003. O sea, ya los 4 estaban juntos desde el 2003. ¿Cuándo ya pudieron tener los papeles? en 2007 presentamos el porque había que tener 3 años para hacer por arraigo, O sea, para que fueron presentar. 4 años como sin tener toda la documentación. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos del 2007 presentamos los papeles y entre el 2009-2010 nos salió la nacionalidad. Primero, o sea, pero también hubo un trámite, tuvimos que había que ir al registro civil a preguntar, estar pendiente de los juzgados. Había una página o hay una página donde podías consultar el proceso de trámite, cómo está, cómo evoluciona. Y bueno, al final, gracias a Dios, salieron aprobados. Primero salió de uno de mis hijos, después del otro, después de mi esposa, y el mío fue el último. Yo pensé que incluso me iban a negar o algo, pero al final, o sea, me salió. Y bueno, y fue ese el trámite. Era un trámite un poco más papeleo, tener en orden, ser ordenado y nada más, y tener un poco de iniciativa. Claro, todo eso ahora ha cambiado. Ahora el trámite es diferente, ahora hay que rendir un examen y todo. Y en ese momento, pues, claro, para la época, para nosotros era muy complicado, pero ahora viendo lo que hay que hacer hoy, pues por día, pues fue relativamente fácil. Pero ese es más o menos un resumen del trámite de cómo tuvimos la nacionalidad. Sí, entonces serían como 4 años de espera y después 2 años más, o sea, como 6 años en Sí, total. más o menos, sí, sí. Pero no tienes la idea, bueno, y eso te comentará Michelle, o sea, no tienes la idea de lo que es la tranquilidad que tener un DNI español y un pasaporte español. O sea, no tienes idea. O sea, puedes moverte por toda Europa y a Latinoamérica puedes viajar sin problema. Sí, Michelle siempre me ha dicho como mis papás fueron quienes la pasaron mal porque ella creo que no lo recuerda mucho. O sea, como nos dijo ahorita que no se acordaba, por ejemplo, lo de la policía o cosas así. Ella siempre dice como yo ya no tengo como que hacer todos los otros papeles porque mis papás lo hicieron como por mí. Entonces es como, sí, o sea, me imagino que sí. Yo todavía tengo que hacer algunas pruebas y exámenes, entonces sin tener que esperar 4 años ya me estresa, o 6 años igual me parece un montón. Pero, y ya después de eso, ¿ustedes se han planteado a veces volver a Ecuador? O sea, como volver a vivir en Ecuador. Amparito, quisiera regresar a Ecuador. La idea era eso, ¿no? Por ejemplo, estar un tiempo y regresar, porque es la idea cuando migramos, ¿no? Entonces, pero han pasado los años, los hijos han crecido, nosotros pues nos hemos adaptado aquí y pues no lo sabemos. Ahora mismo estamos aquí y estamos contentos, agradecidos y no sé, antes había la idea nada más, pero de hacerlo, no, en ningún momento. Ajá. ¿Y si volverían a Ecuador? O sea, ¿por qué volverían? Pues no sé, como a veces decimos ya si podemos jubilarnos, a estar tranquilitos allá, no lo sé, no lo sé, no lo sabemos. ¿Y usted, Gerardo? ¿Usted, en cambio, rotundamente no? Sí. No, yo creo que soy, no, bueno, yo le entiendo a mi mujer, pero yo creo que soy más radical en ese aspecto. O sea, yo veo, a ver, digo, aquí la medicina no te cuesta. O sea, tú vas al médico, tienes aquí, nosotros vivimos a
a unos 4 minutos andando del hospital. Puedes asistir. Si vuelvo a Ecuador, pues tienes que tener dinero para enfermarte, porque toda la sanidad es privada y te cuesta. Y tenemos, bueno, tú también tienes familia y yo tenemos familia y nosotros tenemos familia allá, pues y nos cuentan cómo es la situación y todo eso. Y aquí en España, especialmente, pues la sanidad no es completamente gratuita porque hay recetas que se pagan, pero se pagan el 50% o el 25% es mucho más barato. Y tú vas al médico y no te cobran nada, te atienden y lo que tienes que pagar es la receta. Entonces, cosas como esa yo valoro y al igual en algún momento, no lo sé, posiblemente hoy digo no, pero con el tiempo las cosas pueden cambiar, o sea, no es un no rotundo, pero también, no sé si con tus padres, no sé, algún momento lo hablarás del tema, pero imagínate, nuestros hijos, Michelle y Cristian, están aquí y ellos hacen su vida aquí y nosotros nos vamos a Ecuador, por decirte algo, para visitarnos, se necesita 14 horas de vuelo como mínimo. Y aquí una zona en Europa, pues tú coges el avión, por más lejos que estés, 2, 3 horas y los vas y los visitas. Pero en cambio ir de Europa a Latinoamérica, pues es mucho tiempo y la verdad es que es mucho más complicado. Y entonces todas esas cosas pues lo miramos y pensamos y bueno, al final no lo tenemos claro, pero ya veremos sobre la marcha. Sí, yo ayer estaba hablando con mi papá y decía como, extraño mucho. A mí me pasa que le decía a Michelle igual como, no extraño el territorio, o sea, no soy tanto como de extrañar el panecillo, la Plaza Grande, no, mentira, el centro. O sea, no es como que extraño las calles, pero yo en cambio sí extraño mucho a mi familia y pero creo que es porque yo crecí de una manera como muy diferente. Yo crecí con muchos primos y muchas tías y como mucha gente rodeándome. Y eso sí lo extraño. Y ayer le decía a mi papá como, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Y mi papá me decía, vive cada día, o sea, deja de preocuparte por el futuro, porque si te haces tantas preguntas como de cuándo les volveré a ver, que cuándo nos vamos a volver a abrazar, es como que solo vive este día tranquila, Valeria. Y yo como, debo vivir tranquila este día. Entonces a veces cuando extraño mucho a mi familia, solo es como que pienso eso, pero creo que la parte que más se reafirma aquí es como la importancia de que ustedes pudieron migrar juntos, los cuatro, o sea, como llegar a estar juntos los cuatro, porque en realidad sí, parte de lo que más se escuchaba en Ecuador era como todos los problemas de las familias que no migraron juntas, o sea, o que no tuvieron la posibilidad. Entonces creo que eso es como algo que queda como muy claro, el hecho de que para que se haya podido dar este proceso de esta manera. Y en eso yo ya es como algo que le decía a Michelle, es que yo cuando te conocí a ti, es como que veo el otro lado también de la migración, que no digo que sea algo bonito o algo como hermoso, ni que hay como que ponerlo en el cielo, pero yo decía como curioso, o sea, me parecía curioso el hecho de que Michelle obviamente tiene como su propia vida, no es que puedo hablar por ella ni nada, sus preocupaciones, sus inquietudes, pero yo no veía en ella como alguien que sufra todo el tiempo por migrar. En cambio, en Ecuador yo sí veía a las personas que sus papás se fueron y no pudieron llevarlos como sufrir todo el tiempo. Entonces, ¿cómo ustedes sienten ahora como ese proceso de que sus hijos hayan podido ya crecer acá en España? ¿Sienten como que les da una sensación de tranquilidad, el verles que pueden ir a la universidad, que pudieron estudiar? ¿Creen que Sí, lo habrían logrado en Ecuador también o no tanto? eso le digo. O sea, siempre les decimos a ellos que debemos estar siempre contentos y agradecidos por todas las oportunidades que nos ha dado aquí en este país, tanto para los estudios de ellos como para nosotros tener un trabajo. Y la verdad que para ellos tampoco ha sido fácil,
también han tenido sus problemas de niños, adaptarse aquí también a la sociedad. Me acuerdo que Cristian a veces venía llorando, diciendo que le han pegado. Y yo me acuerdo que a veces enfadada me iba a querer pelear con la madre del niño que le ha pegado a mi hijo cuando le iba a recoger del cole. Entonces, también sufrieron, tuvieron su parte. Pero estamos agradecidos porque a pesar de todo eso, ellos han sabido sobresalir. Entonces, siempre hemos estado ahí apoyándoles, hablándoles siempre de que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que salir adelante y que aquí ustedes tienen la oportunidad de hacer una carrera, de ir a la universidad, de conocer otro país. Y si algún día podemos regresar a Ecuador, pues si regresan con una carrera, allá van a tener unos buenos sitios de trabajo, entre comillas. Esa era la idea. Pero ahora, como digo, estamos tranquilos porque Michelle, con su carrera, puede trabajar y ya es independiente. Mi hijo Cristian también ha hecho una carrera, ya está trabajando y ya es independiente. Entonces, como padres estamos bien. Bien, pensamos que lo hemos hecho bien, todos, ¿no? Todos. Sí, los cuatro. Un grupo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que teníamos, bueno, ya queda como más claro. ¿Y qué les dirían ustedes como a personas de Ecuador? Yo sé que ahorita ya tienen como 17 años viviendo acá, pero a personas de Ecuador, hay una nueva ola de migración ahora en Ecuador que se está haciendo, un poco más como hacia Estados Unidos. Algunas personas estaban intentando migrar hacia España, un poco más por la facilidad también del idioma. Y no se habla mucho del problema económico gigantesco que desencadenó la pandemia en Ecuador. Pero ¿qué les dirían ustedes a las personas que ya son una familia y que quieren migrar? Si podrían como decir algo a las personas de Ecuador que tal vez les vean. A ver, es complicado. Es complicado poder motivarles, decirles que todo va a ir bien, porque cada familia, cada situación que vive es un mundo diferente. Y nosotros podemos contar nuestra experiencia, nuestra vivencia aquí, y ha sido buena. O sea, no ha sido totalmente color de rosas, podemos decir. Hemos tenido que luchar mucho, pero lo hemos conseguido. Y la gente que viene con ese deseo de buscar un porvenir mejor, de luchar y de buscar nuevas oportunidades, lo puede hacer. Y van a encontrar personas como nosotros encontramos en su momento para nosotros, que nos ayudaron, que nos tendieron la mano, gente de nuestro país en su momento, gente de aquí de España, de Barcelona, que tenemos muchos amigos catalanes que nos han ayudado muchísimo. No económicamente, pero nos han dicho, mira, ve por ahí, ve por allá, puedes hacer esto, te pueden ayudar de esta manera, y nos han guiado. Y la gente que en algún momento por la situación económica que vive el país lo que quiere hacer, puede hacerlo, pero tiene que ser consciente que no es fácil, pero se puede lograr. Nosotros lo hemos hecho, y sí, es que me he emocionado un poco, y hay gente, y hay personas y ecuatorianos que conocemos aquí, y que sus hijos no lo lograron por haber situaciones y eso, pero depende mucho del círculo del que se rodee. También depende
Depende de lo que tú quieras hacer. Si tú te reúnes solo con ecuatorianos, sigues manteniendo la misma mentalidad que tienes allá y quieres hacer las cosas como son allá. Y hay que entender que cuando estás en otro país, las cosas son totalmente diferentes. Tú tienes que adaptarte y no querer tener tú la razón y decir, no, es que las cosas son así. No, eso no pasa aquí. Tienes que adaptarte a las costumbres y cosas que hay en el lugar que te radicas o donde vas a vivir. ¿Y eso usted ya lo sabía como antes o con el proceso? ¿Cree que lo ha aprendido más? Con el proceso. Con el proceso. Por eso yo a mucha gente que me pregunta, yo les digo, no hagas lo que yo he hecho, sino yo te cuento mi experiencia y tú aplícale a tu vivencia. Porque lo que es bueno para nosotros, lo que ha sido bueno para mi familia, no puede ser bueno para la tuya. Solo te sirve de guía. Te sirve de guía para que puedas seguir un patrón y poder hacer cualquier cosa. Y si necesitas ayuda, pues te podemos guiar y decir, mira por acá, mira por allá, y en ese sentido. ¿Y usted, Amparito? Es que lo que más muchas veces se escucha, o no se escucha, pero es como que hay un lado de la migración a veces, como el que se ve en las noticias, que es el de, no sé, las personas que dejan el país, que dejan a su familia, que van a hacer trabajos que otras personas no quieren hacer, en lugar de quedarse aquí, así sea, pasando hambre. Entonces, no sé, es como son otras condiciones. Yo cuando a veces le he dicho a Michelle, lo que pasa es que en Ecuador las personas, de verdad, hay días en los que no tienen que comer y ella me dice como, pero ¿y dónde está la ayuda social? Y yo como, no, es que no hay, o sea, es como no había o sea, en Ecuador a veces la gente o la familia, si se le acabó el dinero y ya no tiene cómo fiar más a la vecina, o sea, es como una situación económica compleja, es otra realidad económica. No es como que si se me acaba la comida, si a mis papás se les acabó el dinero, podemos ir a pedir algo de comida en la ayuda social, porque no existe esa oficina, ¿eh? En Ecuador no hay. Yeah. Pero, ¿qué les dirían ustedes? Porque hay como esos comentarios de aunque sea pasar hambre, pero pasar hambre en la tierra. En cambio, no sé, ¿qué les dirían ustedes como o sea, tal vez otra visión, ¿existe otra visión de eso? Eso, como decía Gerardo, ¿no? O sea, nuestra experiencia ha sido así como la contamos, ¿no? Pero todos podemos hacerlo, no es imposible. Y como digo, emigrar es triste, ¿no? Pero te abre muchas oportunidades, tanto como para mejorar como persona y pues económicamente también. Entonces bueno, te abre un mundo, ¿no? Te hace tener otro pensamiento, te da curiosidad de aprender, de hacer y no sé, pero yo digo, si tienen la oportunidad de emigrar, pues que lo hagan. Que no va a ser fácil, pero se sale adelante. Y es bueno. Sí, bueno, eso es algo interesante. Eso como otra perspectiva que abre muchísimos mundos. Y bueno, ya para terminar, hay una última cosa que no, con Michelle quedamos como en todavía no vamos a hacer como teoría de nuestras conversaciones, ni vamos como a analizarlo desde las ciencias sociales o desde los enfoques, sino que queremos como contar nuestras experiencias abiertas. Entonces, también como hablar desde lo cotidiano. Michelle, yo siempre me decía, no, es que yo soy serrana. Y después me dijo como con la comida, dijo, no, pero también en la comida soy costeña porque tuvimos que comer fuera de Barcelona. Entonces ya para cerrar, quisiera preguntarles como cuáles son sus comidas favoritas allá en Barcelona, porque ya no pudieron ser como serranos amantes de la papa y del arroz como yo.
pero sí del pescado, creo. O, bueno, Michelle siempre me pasa diciendo como el encebollado, que su mamá le va a hacer un encebollado gigante. Y yo como, Michelle, pero eso es bien costeño, que bueno, sí es bastante costeño también. Pero ¿cuál es su comida favorita o las mezclas como que se han encontrado que más les gustan de Barcelona? Para terminar como también pensando en la comida como algo que nos une a todos los seres humanos porque todos comemos, ¿no? Bueno, digo yo, bueno, fue bueno porque venimos a un lugar que hay el mar, ¿no? Y aquí hay mucho marisco. Y allá en Ecuador, pues se comía cuando se podía conseguir algo fresco, ¿no? Pero es que aquí todo está bueno. Entonces, yo todas las comidas de la costa lo he aprendido a hacer aquí. Entonces, ahora comemos más de la comida mediterránea que dice aquí, el marisco, verdura y ensaladas. La ensalada, la ¿Hay algo pasta. que extrañen muchísimo de comida o ya no? Ya se les pasaron las ganas del pingacho, no me entiendo. Sí lo hacemos, pero ya no es como al principio, extrañábamos mucho todo, porque comprar aquí las cosas de nuestros países era muy caro, pero ahora, como ya incluso algunas cosas ya lo siembran aquí en España, entonces ya podemos hacer nuestras comidas de allá, ya no es tan caro. Entonces, si pues me da un antojo de comer un mote de con papas. Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. El mote lo venden ya cocinado. Es que no tenemos ni que poner a remojarlo y luego cocinarlo. Ya lo tienen listo. Bueno. Entonces, lo tenemos todo. Pues me da un antojo de un hornado, pues se lo hace. Entonces... Está muy diferente de Alemania. Sí, sí, o sea, es multicultural y hay comida de todos los países y se puede hacerlo. Entonces ya no es como decir, extraño esto de Ecuador, extraño este otro de Ecuador, como antes, sí lo extrañábamos, pero ahora si me da antojo lo hago. Entonces, sí, lo hacemos, comemos las dos comidas de nuestros países y de aquí. Pero lo que más nos gusta de aquí son las ensaladas. ¡Wow! Eso es algo increíble, las ensaladas. Nunca lo había pensado. Bueno, y ya para cerrar estos cuatro años, Michelle me ha dicho que generalmente cuando ella termina un podcast, las primeras personas que lo escuchan son ustedes. ¿Qué sensación tienen como de que Michelle haya logrado, esa es la última pregunta, como hacer este programa 4 años? Es emocionante. No sé si alguna vez le dije a Michelle que ella haya logrado o esté intentando lograr transmitir lo que es la emigración fuera de Ecuador. Es muy importante. Hay gente, y yo estoy en contacto con algún político, algún ex político y gente profesional de allá de Ecuador, y que a veces los paso. Y claro, ver la concepción como tú tienes de la migración, no, o sea, me choca un poco, porque no, sí es complicado salir del país, pero también se le ve de la otra manera, ¿no? O sea, de que es una oportunidad. Y claro, que Michelle haya logrado y transmitir esto y esté logrando dar a conocer un mundo y hablar de la primera generación que la pasamos difícil y ellos segunda generación, pues que hay una oportunidad, que han logrado sobresalir, o sea que no todo es malo, pues es muy importante para nosotros. Y como nosotros como padres, como comprenderás, pues nos sentimos realizados, nos sentimos no es el término correcto, orgullosos, digamos así, pero no es así, porque detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento,
para llegar a donde está. Y ella ahí en Alemania pues ha tenido sus luchas, sus experiencias, sus momentos complicados, momentos difíciles para, para que pueda ver la luz de este programa. Nos ha contado, como ya ha contado en algún programa, que cómo empezó grabando y todo, y cómo ha ido ella también creciendo en este, ¿no? Hasta que te ha conocido a ti, y bueno, más o menos tienes una idea que ella te habrá contado. Pues en ese aspecto pues nos sentimos muy contentos, la verdad, y esperemos pues que siga adelante, que siga transmitiendo todo el conocimiento que ella ha adquirido y está adquiriendo, ¿no? Está muy joven pues y tiene para mucho, y con las amistades que tiene a su alrededor. Muchas gracias, Amparito. ¿Usted qué diría celebrando estos 4 años de ni de aquí ni de allí? Bueno, yo como le decía a Michelle, cuando lo veía, le escuchaba, ¿no? Decía, como ella misma lo dice, es un hobby. Entonces yo también lo veía como hobby, un pasatiempo, decía yo. Pero cuando escucho el podcast, cómo ha ido evolucionando, todas las personas que han participado, las experiencias que cuentan, y nos quedamos, wow, wow. Y digo, wow, qué increíble. Entonces, y vemos también cómo se ha ido desenvolviendo ella, ¿no? Madurando la idea y ahora pues está a otro nivel, ¿no? Entonces, digo, wow, lo que era un hobby y ahora se está convirtiendo en algo grande. Y digo, pero eso es bueno y entonces brindemos. Salud. Sí, estamos contentos y agradecidos y no, a ver, sabemos la capacidad de Michelle, ¿no? Pero cada vez nos sorprende y como padres, pues humildemente, pues nos sentimos orgullosos. Sí, ya, Michelle, prende tu cámara. Deja de esconderte. Sabemos que estás por ahí llorando, pero no importa. Bueno, estamos terminando. Entonces, solo muchas gracias a ti nuevamente. Bueno, a tus papás por crearte con la ayuda de todo el universo misterioso. Y a ti por haber como pensado hace 4 años que era posible hablar sobre la migración desde distintos lugares, siendo como a veces de aquí, también siendo de allá, no teniendo edad ni porvenir, y siendo felices que sea nuestro color de identidad. ¿No? Sí, me contaste de la canción y yo como... La canción de Facundo Cabral. Pero por derechos de autor no la puso como ni de aquí ni de allá, sino ni de aquí ni de allí. Y yo como, Michelle, pero y ella como, sí lo sé, eso sí lo sé. Así que muchas gracias por estos 4 años y porque, sí, para mí ha sido el podcast casi como al escuchar, yo dije como, es mi amiga hizo un podcast desde pequeña. Y a mí me genera igual mucha emoción y sobre todo una sensación de compañía y ahora también de encuentro, porque aunque no les conozco a ustedes así como físicamente y esta es la primera vez que nos vemos, he sentido como mucho como cariño desde lo espontáneo. Entonces, felicitaciones, Michelle, y felicitaciones a ustedes de verdad. Y gracias por permitirme hacer esta entrevista para entenderme y sí, sentir más que entender a veces. Y gracias también a ti, ¿no? Por dar tu tiempo, ¿no? Para aportar al podcast y también de conocerte, pues estamos muy contentos. Sí, ahora ya, hasta ya no sabemos hacer las despedidas, Michelle, ¿viste lo que has generado? Me encanta, muchas gracias. Yo, bueno, solo añadir a todo lo que han dicho, pues tanto mis padres como tú. Sobre todo para mí, cuando yo empecé el podcast, era una oda o una forma de agradecer a mis padres, ¿no? Porque yo cuando estaba de au pair y empecé a conocer a otras au pairs que venían directamente de Latinoamérica y veía todo lo que tenían que hacer para quedarse en Europa, eh, y era como, ¿qué es diferente? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellas y yo? O sea, ¿qué es diferente? Y son ellos. Ha sido la mitad de difícil porque mis padres hicieron muchas cosas para que yo simplemente pudiese soñar. Y ahora cuando mi papá estaba explicando
sobre cómo era migrar, ¿no? Qué conlleva migrar. Era en plan, claro, yo pude emigrar a Alemania casi y ya sabía lo que tenía que hacer. O sea, era como que tenía la pauta, porque yo les vi, o sea, yo aprendí de ellos a migrar. Yo aprendí a cómo adaptarse a una cultura, yo aprendí qué había que hacer. Y sí, muchas gracias por el tiempo que se han tomado los tres y la exposición, ¿no? Porque también abrirse y hablar sobre estos temas desde el principio para mí fue muy importante humanizar la experiencia, porque hasta ese momento solo había leído académicamente y artículos de periódico que era como, sí, somos números y somos o fracaso escolar o deportados, pero aquí no hay nada que conecte conmigo y con mi experiencia y cómo yo he vivido todo esto. Entonces el podcast desde el principio fue humanizar, poner caras, poner historias, poner palabras y sentimientos. Así que muchas gracias. Pues nada, felicidades Michelle, Valeria, gracias por todo lo que estás haciendo, el apoyo. Y de verdad, pues nada, seguir adelante y que hay muchas cosas más por dar a conocer. Y felicidades, hija, de nuevo por estos 4 años y por darnos ese lugar en tu podcast. Te queremos. Sí, yo decía como, Michelle, ¿dónde están tus papás? ¿Y dónde está la historia de los primeros? Porque eso es lo que necesito ahorita. Gracias. Gracias a ustedes. Quería adelantaros que acabaremos la serie de la migración ecuatoriana en Italia en un live de Instagram en el que conversarán Valeria y Cintia. Y responderán a vuestros comentarios y preguntas que nos podéis hacer llegar a través de nuestro Instagram, donde estamos como nideaquí.nideallí, o a través de nuestro Facebook. Nos puedes encontrar como Ni de aquí ni de allí podcast. Valeria además va a dar algunos apuntes históricos y va a conversar con Cintia sobre lo que fue investigar la migración ecuatoriana desde y en Italia. Anunciaremos la fecha del Instagram Live pronto, así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o de visitar nideaquinideallí.com para más novedades. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando, es que al viajar reconocí y comprendí mi raíz. Cuando extrañé, cuando lloré, nos valoré y quise volver. Fui al monte, al mar y al horizonte. Fui al río, al llano, al castillo. Fui donde nace lo que soñamos, que es donde nace nuestro relato. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando. Yo crecí pensando cosas que desaprendí, viajando. Renací confiando lo que he caminado. Ya no quiero intentar ser de otro lugar. Mi tierra y mis manos, mis antepasados. Voy ahora a valorar lo que han conservado, lo que me han dejado,
que al viajar reconocí y comprendí mi raíz. Es la confianza que hay en mí para crear, para creer.